Durante 400 años, la manipulación espiritual más grande en la historia de la humanidad ha estado en marcha, y tú has sido víctima de ella, sin saberlo. Desde la cuna, Rudolf Steiner pasó décadas investigando los archivos akáshicos, esa memoria cósmica donde se guarda todo lo que ha acontecido. Y lo que descubrió sobre Jesús Cristo te hará cuestionar cada cosa que te enseñaron en el catecismo, en la misa, en la escuela bíblica dominical. Porque el Jesús que crees conocer no es el Jesús que realmente existió, y la diferencia entre ellos no es un simple detalle. Es la diferencia entre vivir como un esclavo espiritual o despertar a tu verdadera naturaleza divina. Antes de continuar, necesito que comprendas algo fundamental. Lo que voy a revelar no es una teoría, no es una opinión. Es el resultado de una investigación espiritual directa en los archivos akáshicos, donde toda la historia de la humanidad está grabada, para aquel que desarrolle la capacidad de acceder a ellos. Rudolf Steiner desarrolló esa capacidad, y lo que encontró sobre los primeros 400 años del cristianismo es perturbador. Comencemos por el principio. Jesús Cristo caminó en la tierra, enseñó, sanó, transformó vidas, murió, resucitó, hasta aquí. La mayoría está de acuerdo, pero ¿qué sucedió después de la resurrección? ¿Qué pasó con sus enseñanzas reales? ¿Qué se hizo con la verdad que él dejó? Steiner descubrió que existían dos corrientes completamente diferentes de cristianismo en los primeros siglos. Una corriente exotérica, externa, que se convirtió en la iglesia institucional, y una corriente esotérica, interna, que preservaba las enseñanzas secretas de Jesús. Las enseñanzas que él daba solo a sus discípulos más cercanos. Las enseñanzas sobre la naturaleza real del ser humano y su conexión directa con lo divino. Y aquí comienza el problema. La corriente esotérica no podía coexistir con la corriente exotérica, porque la corriente esotérica enseñaba algo demasiado peligroso para el poder institucional. Enseñaba que cada ser humano lleva dentro de sí la misma sustancia divina de Cristo, que no hay separación real entre tú y Dios, que la salvación no viene de fuera, a través de intermediarios, viene de dentro, a través del despertar. Imagina lo que esto significaba para una institución que se estaba formando, para ser la mediadora entre el hombre y Dios. Si todo el mundo puede conectarse directamente, ¿para qué sirve la institución? Si todo el mundo ya lleva lo divino dentro, ¿para qué sirven los sacramentos externos? Si la salvación es interna, ¿para qué sirve la confesión? La respuesta es obvia. No sirve. Y por no servir, necesitaba ser eliminada. Steiner identificó el Concilio de Nicea en el año 325 como el marco definitivo de esa eliminación. Fue en ese concilio donde el emperador Constantino, junto con obispos que tenían más interés político que espiritual, decidió cuál sería la versión oficial del cristianismo. ¿Qué libros entrarían en la Biblia? ¿Cuáles serían quemados? ¿Qué enseñanzas serían dogma? ¿Cuáles serían herejía? ¿Y sabes qué fue declarado herejía? La gnosis, el conocimiento directo de lo divino, la experiencia personal de Dios. Todo eso fue criminalizado, porque era una amenaza existencial al poder que estaba naciendo. Pero espera, porque lo que te voy a contar ahora va a cambiar tu comprensión sobre quién era Jesús realmente
Steiner revela que Jesús era en realidad dos seres distintos en un proceso de fusión cósmica. Había el Jesús humano, nacido de María, que pasó por un desarrollo espiritual extraordinario hasta los 30 años. Y había el Cristo cósmico, un ser solar de magnitud incomprensible, que descendió y se fusionó con Jesús en el momento del bautismo en el río Jordán. Cuando Jesús entró en las aguas del Jordán, algo sucedió que no era simbólico, era literal, el Cristo cósmico, que Steiner describe como la entidad solar más elevada, penetró en el cuerpo de Jesús y se hizo uno con él. Fue a partir de ese momento que los milagros comenzaron, que las enseñanzas se volvieron cósmicas, que la presencia de Jesús transformaba todo a su alrededor. ¿Por qué esto importa? Porque la Iglesia enseñó que Jesús era Dios desde el nacimiento. Una cosa lista, acabada, completa. Steiner muestra que fue un proceso de un ser humano, preparándose para recibir lo divino. Y eso lo cambia todo, porque si Jesús se preparó para recibir al Cristo, tú también puedes prepararte. El camino está abierto, pero esta enseñanza fue suprimida, porque ella pone la responsabilidad en ti, no en el sacerdote, no en el obispo, no en el papa, en ti. Vamos más profundo. ¿Qué enseñó Jesús realmente sobre la oración? La Iglesia te enseñó a pedir: Dios, dame estos, Dios, dame aquello, Dios, perdóname, Dios, sálvame. Siempre en la posición de carente, siempre en la posición de quien no tiene, siempre separado de aquello que pide. Steiner revela que Jesús enseñó exactamente lo opuesto. Él no enseñó a pedir, enseñó a reconocer: yo y el Padre somos uno. No yo pido al Padre, yo soy uno con el Padre. Ustedes harán cosas mayores de las que yo hice. No, ustedes van a mendigar y tal vez Dios atienda. Ustedes van a hacer porque tienen el mismo poder. ¿Percibes la diferencia? Una abordaje crea dependencia eterna, la otra crea maestros. Una abordaje te mantiene de rodillas, la otra te coloca de pie. ¿Cuál de las dos le interesa a una institución que quiere controlar miles de millones de personas? Steiner encontró en los archivos akáshicos evidencias de que las enseñanzas sobre el ser superior, sobre la chispa divina en cada ser humano, sobre los métodos de desarrollo espiritual que Jesús practicaba y enseñaba, fueron sistemáticamente removidos durante los primeros 400 años. Los evangelios que tenemos hoy son versiones editadas, censuradas, moldeadas para servir a un propósito institucional. Había decenas de otros evangelios: el evangelio de Tomás, el evangelio de María, el evangelio de Felipe, textos que preservaban enseñanzas más profundas. Todos fueron declarados heréticos y destruidos. ¿Por qué destruir textos sagrados? Porque contenían información peligrosa, información que, si se esparciera, destruiría la necesidad de una iglesia mediadora. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, trae dichos de Jesús como: el reino no está en el cielo, ni más allá del mar, está esparcido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Oh, cuando te conozcas a ti mismo, entonces serás conocido, y percibirás que eres hijo del Padre vivo. Conocerse a sí mismo, ver el reino ya aquí. Ser hijo del Padre vivo a través del autoconocimiento. Esto es radicalmente diferente de esperar la muerte para ir al cielo, de depender de sacramentos externos, de necesitar intermediarios, y por ser radicalmente diferente, fue eliminado.
Ahora presta atención, porque voy a revelarte algo que Steiner consideraba central y que la mayoría de los cristianos nunca ha oído. El Cristo no vino solo para morir por los pecados. Eso es una simplificación brutal de un evento cósmico infinitamente más complejo. Steiner explica que, cuando la sangre de Cristo tocó la tierra en el Gólgota, algo sucedió en el nivel del cuerpo etérico del planeta. El Cristo cósmico se fusionó con la tierra durante 400 años. La manipulación espiritual más grande en la historia de la humanidad ha estado en marcha, y tú fuiste víctima de ella, sin saberlo, desde la cuna. Rudolf Steiner, un investigador profundo de la verdad espiritual, pasó décadas investigando los archivos akáshicos, la memoria cósmica de todo lo que ha sucedido, y lo que descubrió sobre Jesús te hará cuestionar cada cosa que te enseñaron en el catecismo, en la misa, en la escuela bíblica dominical. Porque el Jesús que conoces no es el Jesús que existió. Y la diferencia entre ellos no es un simple detalle. Es la diferencia entre vivir como un esclavo espiritual o despertar a tu verdadera naturaleza divina. Él no ascendió al cielo y se quedó allá esperando. Él penetró en el cuerpo etérico planetario y ahora habita aquí. Eso significa que la tierra entera se ha convertido en el cuerpo de Cristo. Y todo ser humano, por vivir en la tierra, tiene acceso directo a esa presencia crística, no a través de rituales, no a través de intermediarios, a través de la conciencia, a través de despertar a lo que ya está aquí. La Iglesia transformó a Cristo en algo distante, algo que necesitas buscar allá afuera, algo que necesitas merecer a través de un comportamiento adecuado. Steiner muestra que Cristo es la realidad más próxima posible, más próximo que tu propio corazón, porque tu propio corazón está dentro del cuerpo de Cristo que es la tierra. Pero si no sabes esto, sigues buscando afuera lo que está dentro. Sigues mendigando lo que ya posees. Sigues dependiente de quien lucra con tu dependencia. Existe otro enseñamiento suprimido que Steiner considera fundamental: la reencarnación. Jesús enseñó la reencarnación. La respuesta de Steiner es sí. Y no solo la enseñó, sino que la asumió como premisa en varios momentos. Cuando los discípulos preguntan sobre Javier el Bautista, Jesús responde que él era Elías que volvió. ¿Volvió cómo? Reencarnando. Pero el Segundo Concilio de Constantinopla en 553 declaró la reencarnación herejía. ¿Por qué? Porque la reencarnación implica que tienes múltiples chances, que la evolución espiritual es un proceso largo, que no existe prisa para salvarse en esta única vida. Y una iglesia que quiere controlar a través del miedo necesita urgencia. Necesita una única chance. Necesita el infierno eterno como amenaza inmediata. Si tienes infinitas vidas para evolucionar, el miedo pierde fuerza, y sin miedo, el control se desmorona. Entonces, la reencarnación fue eliminada, y junto con ella, la comprensión de que la evolución espiritual es un proceso gradual que acontece a través de muchas vidas. Que los desafíos de esta vida son oportunidades kármicas, que el alma elige sus experiencias para aprender. Todo esto fue sustituido por una narrativa de una única vida seguida de un juicio eterno. Una narrativa perfecta para el control, pésima para el crecimiento espiritual real. Steiner identificó 5 grandes supresiones en los primeros 400 años. Primera, la naturaleza divina interior de cada ser humano. Segunda,
los métodos de desarrollo espiritual que Jesús practicaba y enseñaba. Tercera, la fusión del Cristo cósmico con la tierra y su presencia accesible. Cuarta, la reencarnación y la evolución a través de múltiples vidas. Quinta, la posibilidad de conexión directa sin intermediarios. 5 verdades centrales, todas eliminadas, todas sustituidas por versiones que crean dependencia en vez de liberación. Y la consecuencia, 2000 años de personas buscando afuera lo que está dentro. 2000 años de oración que no funciona porque es hecha de la forma errada. 2000 años de culpa, miedo y separación, donde debería haber poder, amor y unión. Pero existe esperanza, y esa esperanza está en lo que Steiner llamó la segunda venida de Cristo. Calma, porque no es lo que estás pensando. La Iglesia enseñó que Cristo va a volver físicamente, descender de las nubes, juzgar vivos y muertos, una escena apocalíptica externa. Steiner revela algo completamente diferente. La segunda venida de Cristo ya comenzó, y no es física, es etérica. Cristo se está manifestando en el cuerpo etérico de la humanidad, y quien desarrolla percepción espiritual ya puede experimentarlo directamente. Esto comenzó en el siglo XX y va a intensificarse a lo largo de los próximos miles de años. Cada vez más personas van a tener experiencias directas del Cristo etérico. Visiones, intuiciones, encuentros que transforman, no porque Cristo descendió del cielo, porque la humanidad está despertando para lo que siempre estuvo aquí. Pero ¿sabes lo que la Iglesia va a hacer cuando eso acontezca en masa? Va a decir que son alucinaciones, posesiones demoníacas, herejías, porque una humanidad que experimenta a Cristo directamente no necesita de la Iglesia, y una institución que perdió su función hará cualquier cosa para mantenerse relevante. Ahora, necesito mostrarte lo que puedes hacer con esta información, porque conocimiento sin práctica es apenas entretenimiento intelectual. Steiner dejó métodos, prácticas, ejercicios, formas concretas de desarrollar la percepción espiritual que permite experimentar al Cristo etérico directamente. Y eso fue lo que más me impresionó en la obra de él. No es teoría vacía, es camino práctico. El primer método es lo que él llamaba concentración en objetos. Escoges un objeto simple, una piedra, una planta, una vela encendida, y concentras toda tu atención en él por 5 a 10 minutos diarios, sin pensamientos sobre el pasado, sin planes para el futuro, apenas presencia total en el objeto. ¿Parece demasiado simple? Es porque la simplicidad esconde profundidad. Cuando consigues mantener la atención ininterrumpida por 10 minutos, algo acontece en tu cuerpo etérico. Él se fortalece y se organiza. Comienza a percibir realidades que antes estaban invisibles. La Iglesia nunca enseñó esto, porque si enseñara, desarrollarías percepción propia. Y con percepción propia, ya no necesitarías creer en lo que te dicen. Sabrías por experiencia directa. El segundo método es la revisión del día, todas las noches, antes de dormir. Revisas tu día de atrás para adelante. Comienzas del momento presente y vas retrocediendo hasta el momento que despertaste. Cada escena, cada conversación, cada emoción, todo visto de atrás para adelante. Este ejercicio aparentemente extraño tiene un efecto poderoso en el cuerpo astral. Él limpia las impresiones del día, disuelve patrones negativos y principalmente
desarrolla una capacidad que Steiner consideraba esencial: la capacidad de ver el tiempo de forma no lineal. Cuando consigues rever el día invertido con claridad, tu cuerpo astral comienza a liberarse de las limitaciones del tiempo físico. Y esa liberación es prerequisito para la percepción espiritual real. El tercer método es la meditación en la semilla. Contemplas una semilla común de cualquier planta, y meditas sobre el hecho de que dentro de aquella pequeña cosa marrón existe un árbol entero en potencial: raíces, tronco, ramas, hojas, flores, frutos. Todo ya está ahí, invisible, esperando las condiciones ciertas para manifestarse. Después, aplicas eso a ti mismo. Dentro de ti existe un ser espiritual completo en potencial, el Cristo interior, la naturaleza divina. Todo ya está ahí, invisible, esperando las condiciones ciertas para manifestarse. La Iglesia te enseñó que eres pecador, naciste errado, necesitas salvación externa. Steiner te enseña que eres semilla divina, naciste con todo, necesitas desarrollo interno. ¿Sientes la diferencia de enfoque? Una crea vergüenza y dependencia, la otra crea dignidad y autonomía. Existe un cuarto método que Steiner consideraba el más transformador. Él lo llamaba los 6 ejercicios básicos. Durante 400 años, la manipulación espiritual más grande en la historia de la humanidad ha estado en marcha. Y tú fuiste víctima de ella, sin saberlo. Desde la cuna, Rudolf Steiner, un investigador profundo de la verdad espiritual, pasó décadas investigando los archivos akáshicos, la memoria cósmica de todo lo que ha sucedido. Y lo que descubrió sobre Jesús te hará cuestionar cada cosa que te enseñaron en el catecismo, en la misa, en la escuela bíblica dominical. Porque el Jesús que conoces no es el Jesús que existió. Y la diferencia entre ellos no es un simple detalle. Es la diferencia entre vivir como un esclavo espiritual o despertar a tu verdadera naturaleza divina. Ahora, hablemos de 6 prácticas que desarrollan 6 cualidades esenciales para el camino espiritual: control del pensamiento, control de la voluntad, ecuanimidad, positividad, imparcialidad y la armonización de todos los 5 anteriores. Cada ejercicio se practica por un mes. Después, vuelves a empezar el ciclo en un nivel más profundo. Estos ejercicios no son religiosos, no exigen creencia, exigen práctica, y los resultados vienen, independientemente de lo que tú creas, porque están basados en leyes espirituales reales, no en fe ciega. Pero aquí está el problema. ¿Cuántas iglesias enseñan esto? ¿Cuántos sacerdotes te han dado ejercicios prácticos de desarrollo espiritual? ¿Cuántos pastores te han mostrado métodos concretos de fortalecer tu cuerpo etérico? Ninguno. Porque el sistema fue diseñado para mantenerte dependiente, no para liberarte. Y esto nos lleva de vuelta a lo que fue suprimido en los primeros 400 años. Jesús no vino a fundar una religión de dependientes. Vino a mostrar un camino de maestría. No vino a crear ovejas. Vino a despertar leones. No vino a instituir sacramentos externos. Vino a revelar la iglesia interior que existe en cada ser humano. Ahora, déjame contarte un caso que ilustra lo que sucede cuando alguien aplica estas enseñanzas de verdad. Steiner habla de una mujer en Dornach, en Suiza, donde él fundó el Centro de la Antroposofía. Esta mujer había sido católica devota toda la vida, misa todos los domingos, confesión regular, rosario diario, y aún así
Vivía con un vacío espiritual que ningún sacramento conseguía llenar. Ella sentía que faltaba algo, que la conexión real con lo divino nunca había sucedido. A pesar de toda la devoción, entonces, ella conoció las enseñanzas de Steiner. Al inicio, se resistió. Parecía herejía todo aquello, pero el vacío era insoportable. Entonces, ella decidió experimentar los métodos. Comenzó con la concentración en objetos. 5 minutos por día contemplando una piedra. En las primeras semanas, nada. La mente vagaba, los pensamientos dominaban. Parecía una pérdida de tiempo, pero ella persistió. Y en la 4ª semana, algo sucedió. Por un momento, un único momento, la mente se silenció completamente, y en ese silencio, ella sintió una presencia, no como idea, como experiencia real, una presencia amorosa, luminosa, más real que cualquier cosa que ya había experimentado en la iglesia. Ella lloró, no de tristeza, de reconocimiento. Era eso lo que había buscado toda la vida. Y no estaba en ningún sacramento externo. Estaba disponible a través de práctica interna. En los meses siguientes, esas experiencias se tornaron más frecuentes y más profundas. Ella comenzó a tener percepciones que antes eran imposibles. Sueños significativos, intuiciones precisas, una sensación constante de estar acompañada por presencias benevolentes. Y la cosa más interesante, ella no abandonó la iglesia. Continuó yendo a misa, pero la experiencia de la misa cambió completamente. Lo que antes era un ritual vacío se tornó un portal, porque ella ahora traía algo interno para encontrar el externo. La iglesia ya no era fuente, era espejo. Steiner decía que ese es el camino para el verdadero cristianismo. No abandonar todo, sino llenar las formas externas con contenido interno, transformar rituales muertos en prácticas vivas, no como oveja que recibe, como maestro que participa. Pero existe un peligro en ese camino que necesito mencionar. Y Steiner fue muy claro sobre eso. Cuando comienzas a desarrollar percepción espiritual, atraes atención. No solo de seres luminosos, también de seres que Steiner llamaba arimánicos y luciféricos, fuerzas que tienen interés en desviar tu desarrollo. Lucifer quiere que te pierdas en experiencias espirituales dramáticas, visiones grandiosas, sensaciones de superioridad. El orgullo espiritual es una trampa luciférica. Comienzas a sentirte especial, elegido, por encima de los otros. Y en ese momento, caíste. Ahriman quiere que dudes de todo, que racionalices tus experiencias hasta que pierdan el significado, que trates el mundo espiritual como superstición. El escepticismo materialista es una trampa agrimánica. Comienzas a pensar que todo es química cerebral, ilusión psicológica, tonterías esotéricas. Y en ese momento, cerraste la puerta. El camino equilibrado pasa entre esas dos fuerzas. Ni credulidad excesiva, ni escepticismo paralizante, ni vuelos místicos irresponsables, ni negación arrogante. El Cristo representa exactamente ese equilibrio, y por eso conectarse al Cristo etérico es tan importante. Él es el ancla que permite explorar sin perderse. Volviendo a las enseñanzas suprimidas, existe una que Steiner consideraba la más revolucionaria de todas, y es sobre la naturaleza del mal. La Iglesia enseñó que el mal es el enemigo absoluto, Satanás, el diablo, algo a ser combatido y destruido, una fuerza totalmente negativa que necesita ser eliminada. Steiner muestra algo
mucho más sutil. Lucifer y Ahriman no son simplemente malos, son fuerzas cósmicas que tienen un papel en el desarrollo humano. Lucifer trajo la libertad, la creatividad, la individualidad. Ahriman trajo el pensamiento lógico, la tecnología, la capacidad de transformar materia. Sin esas fuerzas, no seríamos humanos del jeito que somos. El problema no es la existencia de esas fuerzas, es el desequilibrio. Cuando Lucifer domina, te pierdes en la fantasía y no consigues manifestar nada concreto. Cuando Ahriman domina, te tornas una máquina, perdiendo contacto con lo espiritual. El camino crístico es integrar ambas las fuerzas en equilibrio. Eso es radicalmente diferente de la visión binaria de bien contra mal que la Iglesia enseñó, y cambia completamente la forma de lidiar con las partes sombrías de la existencia. No se trata de destruir, se trata de integrar. No se trata de negar, se trata de transformar. Jesús demostró eso cuando no huyó de pecadores, enfermos, marginados. Él fue hasta ellos, no para condenarlos, para integrarlos, para mostrar que la luz no necesita temer la oscuridad, puede transformarla. Pero esa enseñanza sobre integrar lo sombrío fue suprimida porque no sirve a una institución que controla a través del miedo del mal. Si el mal puede ser integrado, ¿para qué huir de él desesperadamente? Si las fuerzas sombrías tienen un papel legítimo, ¿para qué el terror del infierno? Entonces, simplificaron: bueno contra malo, Dios contra diablo, cielo contra infierno. Esa simplicidad es útil para el control, inútil para el desarrollo real. Ahora necesito hablarte sobre lo que puedes experimentar cuando comienzas a practicar esos métodos. Steiner era muy específico sobre las señales de progreso. Primer señal: comienzas a tener sueños más vividos y significativos. No sueños confusos, sueños que parecen traer mensajes, enseñanzas, direccionamientos. Eso sucede porque la práctica de concentración fortalece el cuerpo etérico, y el cuerpo etérico es el vehículo de la conciencia durante el sueño. Segundo señal: tus intuiciones se vuelven más precisas. Comienzas a saber cosas sin saber cómo sabes, presentimientos que se confirman, percepciones sobre personas que se muestran correctas. Esto es el cuerpo astral refinándose y captando información de formas no físicas. Tercer signo: una paz extraña. No la paz de quien no tiene problemas, la paz de quien tiene problemas, pero no es dominado por ellos. Una sensación de estar anclado en algo más grande. Esto es el ser superior comenzando a manifestarse más claramente. Cuarto signo: las sincronicidades aumentan drásticamente. Coincidencias significativas. Encuentros exactos en el momento justo. Información que aparece cuando la necesitas. El universo parece responder a tus pensamientos. Esto no es magia, es alineación. Cuando te alineas internamente, lo externo responde. Quinto signo: momentos de percepción expandida. Instantes en que percibes más de lo normal. Una luz alrededor de las personas. Una sensación de presencia invisible. Un vislumbre de algo más allá de lo físico. Estos momentos son breves al inicio, pero con práctica constante se expanden. Rudolf Steiner alertaba que estos signos vienen gradualmente. No esperes transformación dramática en una semana. El cuerpo etérico lleva tiempo para reorganizarse. El cuerpo astral necesita ser limpiado de décadas de impresiones.
El ser superior no se revela para curiosos, se revela para persistentes. Y aquí está algo crucial que Rudolf Steiner enfatizaba. No hagas esto por poder. No lo hagas por curiosidad sobre lo oculto. No lo hagas para impresionar a otros. Hazlo por amor al desarrollo espiritual genuino. Hazlo porque quieres convertirte en un mejor ser humano. Hazlo porque quieres servir. La motivación determina todo. Si buscas poder sobre otros, vas a atraer fuerzas que van a destruirte. Si buscas experiencias extraordinarias para alimentar tu ego, vas a caer en trampas luciféricas. Si buscas conocimiento para criticar a otros, vas a volverte más arrogante y más ciego. Pero si buscas genuinamente por amor a la verdad y deseo de servir, el camino se abre, la protección viene, la orientación aparece. El Cristo cósmico se aproxima de quien se aproxima a Él con pureza de intención. Esto nos lleva al punto final que necesito abordar. ¿Qué significa vivir como Jesús enseñó? Versus cómo la Iglesia enseñó. Pero antes, existe una pregunta que muchas personas hacen cuando descubren estas enseñanzas. Si esto todo es verdad, ¿por qué Rudolf Steiner no fue más conocido? ¿Por qué la antroposofía no se esparció como el cristianismo institucional? La respuesta es simple e incómoda. Porque verdades que libertan no se esparcen como verdades que controlan. Un mensaje que dice, ustedes dependen de nosotros, se esparce fácilmente porque ofrece comodidad. Alguien va a cuidar de ustedes. Alguien va a salvarte. Ustedes solo necesitan obedecer. Un mensaje que dice, ustedes son responsables por su desarrollo espiritual. Asusta. No hay nadie para culpar si sale mal. No hay nadie para acreditar si sale bien. Ustedes están solos con el universo. Y esa soledad existencial es aterradora para la mayoría. Por eso la Iglesia creció y la gnosis fue suprimida. Por eso billones siguen dogmas y pocos practican desarrollo real. Por eso Rudolf Steiner es conocido por una minoría, mientras el Papa habla para multitudes. No es sobre verdad, es sobre comodidad, y la mayoría elige comodidad. Pero tú estás aquí, asistiendo hasta el final, lo que dice algo sobre ti. Tal vez tú seas diferente. Tal vez tú estés listo para verdades desconfortables que libertan, en vez de mentiras confortables que esclavizan. Rudolf Steiner decía que la humanidad está en un momento de elección. Cada individuo va a decidir si quiere continuar durmiendo o despertar, si quiere permanecer oveja o convertirse en león, si quiere esperar salvación o realizar desarrollo. Y esa elección individual va a determinar el destino colectivo. En los próximos siglos, dos humanidades van a formarse. Una que eligió conciencia, otra que eligió inconsciencia. Y la distancia entre ellas va a aumentar, hasta se tornaren incomprensibles una para la otra. ¿A cuál humanidad quieres pertenecer? Rudolf Steiner no respondió esa pregunta por nadie. Él ofreció información y métodos, el resto es con cada uno, y esa es la diferencia fundamental. La Iglesia decide por ti. Rudolf Steiner te da herramientas para que tú decidas por ti mismo. Existe un último punto que necesito mencionar sobre lo que fue suprimido, la naturaleza femenina de lo divino. La Iglesia creó un Dios exclusivamente masculino. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres manifestaciones masculinas. ¿Y dónde quedó lo femenino? Relegado a María, una figura sumisa, obediente, pasiva. El modelo de mujer que la Iglesia quería que todas fueran.
Rudolf Steiner muestra que lo divino es tanto masculino cuanto femenino, que existe una Sofía cósmica, una sabiduría femenina, una madre universal tan importante cuanto el Padre, que Jesús se conectaba tanto con el principio paterno cuanto materno, que la Magdalena representaba ese aspecto femenino sagrado, y por eso fue calumniada como prostituta. La supresión de lo femenino sagrado es una de las mayores tragedias espirituales de la humanidad. Ella creó un desequilibrio que afecta a todo: sociedades patriarcales, enfermas, naturaleza explotada como objeto, intuición desvalorizada, receptividad vista como debilidad. La restauración del equilibrio pasa por reconocer lo femenino divino, no como inferior al masculino, como complementar, igualmente sagrado, igualmente necesario. Jesús trataba a mujeres como iguales. La primera persona a quien él apareció después de la resurrección fue María Magdalena, una mujer, no Pedro, no los apóstoles hombres, una mujer. Eso no fue accidente, fue declaración. Y la Iglesia invirtió, minimizó, suprimió. Vivir como la Iglesia enseñó significa depender, esperar, obedecer, pedir, temer, esperar la muerte para encontrar a Dios, esperar al cura para conectarse, esperar el sacramento para recibir gracia, esperar instrucciones para saber lo que es cierto, vivir en la espera eterna de algo que está siempre en el futuro. Vivir como Jesús enseñó significa reconocer, practicar, desarrollar, declarar, amar, encontrar a Dios ahora, en este momento, en este cuerpo, en esta vida, conectarse directamente a través de la práctica interna, recibir gracia por el simple acto de estar presente, descubrir lo que es cierto a través del desarrollo del discernimiento interior. Vivir en la presencia constante de lo que ya está aquí. La primera forma crea masas controladas. La segunda crea individuos despiertos. La primera mantiene el orden institucional. La segunda transforma la humanidad. La primera es lo que la Iglesia quiere. La segunda es lo que Jesús vino a traer. Y tú puedes elegir, ahora, en este momento, no porque yo estoy diciendo, porque tú sientes en lo más profundo de ti que algo de lo que fue dicho aquí resuena con una verdad que tú siempre supiste, pero nunca conseguiste articular. Si este video te tocó, si tú sentiste algo despertar mientras oías, si alguna parte de ti reconoció verdades que fueron escondidas, considera dejar un super thanks. Ese conocimiento fue suprimido por 2000 años. Pocos canales tienen coraje de revelar, porque enfrentan resistencia. Cada apoyo permite que existan más videos como este, que más personas despierten a lo que Jesús realmente enseñó, que la verdad que fue enterrada finalmente resurja. El botón está ahí abajo, y la elección es tuya. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de las 5 supresiones que mencioné te impactó más? La naturaleza divina interior, los métodos de desarrollo, la fusión de Cristo con la tierra, la reencarnación o la conexión directa. Comenta, porque cuando tú lo articulas, tú lo integradas, y cuando otros leen, ellos reconocen. El Jesús que conocías era una versión editada, controlada, domesticada. El Jesús real es revolucionario, peligroso para las estructuras de poder, liberador para las almas que buscan. Pasaste la vida buscando afuera lo que siempre estuvo adentro. La Iglesia te enseñó a mirar hacia arriba esperando salvación.
Jesús enseñó a mirar hacia adentro, reconociendo divinidad. Y esa divinidad nunca estuvo ausente. Estaba solo esperando que dejaras de buscar el tiempo suficiente para percibir que siempre estuvo presente. El reino está aquí, ahora, en ti. Siempre estuvo.